Ahí estaba yo, escondida como una ladrona en mi propio jardín, con los zapatos de tacón hundiéndose en la tierra húmeda y las rodillas temblando. Me oculté detrás de los arbustos de gardenias que yo misma había plantado hacía 20 años. El olor dulce de las flores se mezclaba con el frío de la noche, pero yo no sentía nada más que un hueco en el estómago. Miré a través del ventanal de la sala. Las luces estaban todas encendidas, brillando con una intensidad ofensiva. Esa era mi casa. Ese era mi sofá de cuero italiano. Esa era mi mesa de centro de caoba. Y el hombre que estaba de pie encima de mi mesa, con los zapatos puestos y una botella de mi mejor champán en la mano, era mi hijo. Era Braulio. Su cara estaba roja, pero no de llorar. Estaba roja de euforia. Se reía con la boca abierta, una risa que retumbaba a través del cristal y se clavaba en mis oídos. Levantó la copa hacia el techo, como brindando con el cielo, y gritó con todas sus fuerzas. Lo escuché clarito, como si me lo hubiera gritado en la cara. ¡Por fin! ¡Ding dong! ¡La bruja ha muerto! ¡Soy libre! Roxana, mi nuera, esa mujer con cara de mosca muerta que siempre me decía «Madrecita Santa», estaba tirada en mi sillón fumando un cigarro y riéndose a carcajadas. «¡Salud por eso, mi amor!», chilló ella. «Ojalá los tiburones tengan buen provecho». En ese instante sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No fue un dolor agudo, fue como si un vidrio se quebrara en 1000 pedazos. Mi hijo estaba celebrando mi muerte. No estaba triste, no estaba en shock, estaba feliz. Más feliz que el día que se graduó, más feliz que el día que se casó. Estaba celebrando que el avión en el que yo debía ir se había caído al mar. Tragué saliva, pero sentí sabor a sangre. Me mordí el labio para no gritar. Ese dolor era peor que el accidente que no tuve. Era peor que morir. Porque si hubiera muerto en ese avión, me habría ido pensando que mi hijo me amaba. Pero Dios, o el destino, o quien sea que mueva los hilos allá arriba, fue cruel conmigo. Me dejó viva para ver esto, para ver la verdad desnuda y fea. Pero para que entiendan cómo llegué a estar agazapada en los arbustos de mi propia casa viendo este espectáculo dantesco, tengo que contarles lo que pasó antes. Tengo que contarles quién soy y cómo, por tonta y por madre ciega, crié al monstruo que ahora bailaba sobre mi mesa. Me llamo Mireya, tengo 62 años. Toda mi vida he trabajado como una mula. Mi marido, Rogelio, que en paz descanse, y yo levantamos una empresa de cerámica desde cero. Empezamos en un tallercito lleno de polvo y terminamos exportando a Europa. Cuando Rogelio murió de un infarto hace 10 años, todo el peso cayó sobre mis hombros. No fue fácil. Tuve que pelear con proveedores, con sindicatos, con la competencia. Me hice dura, me hice fuerte. Oh, eso creía yo. Porque con Braulio, mi único hijo, nunca fui dura. Rogelio siempre me lo advertía. Me decía, Mireya, le das todo, no dejas que se esfuerce, estás criando un inútil. Yo me enojaba. Le decía que era un niño sensible, que ya tendría tiempo de sufrir cuando fuera grande. ¡Qué equivocada estaba! Rogelio tenía razón. Le di todo. Coches del año cuando cumplió 18, viajes a Europa cuando reprobó la universidad para que se despejara. Le pagué las deudas de juego, tapé sus escándalos. Lo puse de director de marketing en la empresa, aunque no sabía ni prender la computadora, solo para que tuviera un sueldo y se sintiera importante. Y luego llegó Roxana. La conoció en una fiesta. Una muchachita joven, bonita, que me miraba con esos ojos grandes y me decía que admiraba mi fortaleza. «Ay, suegra, usted es mi ejemplo a seguir», me decía. Se casaron hace 2 años.
Yo pagué la boda, claro, una boda de princesas en una hacienda de lujo. Y hace 4 meses me dieron la noticia. Vamos a ser papás. Iba a tener un nieto. Me volví loca de alegría. Les remodelé el ala este de la casa. Les di mis tarjetas de crédito para que compraran lo que necesitaran para el bebé. Roxana me dijo que era un embarazo de alto riesgo, que tenía que guardar reposo absoluto. Y yo, vieja tonta, le llevaba el desayuno a la cama. Le daba masajes en los pies. Todo era mentira, una hermosa y podrida mentira. Todo empezó a desmoronarse hace 2 días, en el aeropuerto internacional. Yo tenía que viajar a Madrid. Iba a cerrar un contrato muy importante para la empresa. Era un negocio que nos daría tranquilidad por muchos años. Braulio ni siquiera se ofreció a llevarme al aeropuerto. Dijo que tenía una reunión. Mentira, seguro estaba durmiendo. Me fui en taxi. Llegué al mostrador de la aerolínea cansada, con ese dolor de rodillas que me avisa cuando va a llover. Hice la fila. Cuando me tocó el turno, le entregué mi pasaporte a la señorita. Ella lo abrió, lo pasó por la máquina una vez. Lo pasó otra vez. Frunció el ceño. «Señora, hay un problema», me dijo con esa voz fría que tienen las que trabajan en mostradores. «¿Qué problema?», pregunté yo, revisando mi reloj. Ya era tarde. «El pasaporte está dañado. La página de los datos biométricos tiene una mancha de tinta enorme. El escáner no lo lee». Me quedé helada. «Imposible», le dije. «Lo guardé en la caja fuerte». Ella me enseñó la libreta. Ahí estaba. Una mancha negra, viscosa, justo sobre mi foto y el código de barras. Parecía tinta de pluma fuente. Mi mente viajó rápido a la mañana anterior. Yo estaba haciendo la maleta. Roxana entró a mi cuarto. «Ay, suegra, déjeme ayudarle. Vaya a desayunar que se le hace tarde», me dijo. Se quedó sola con mi bolsa de mano y mis documentos unos minutos. Solo unos minutos. «Señorita, tengo que subir a ese avión», supliqué. «Es un negocio de millones. Escriba los datos a mano». «No se puede, señora. Es seguridad internacional. Con el pasaporte así no viaja. Tiene que tramitar uno nuevo. Siguiente». Me trataron como si fuera un estorbo. Discutí, lloré, pedí hablar con el supervisor. Nada sirvió. El vuelo IB 6400 cerró sus puertas y despegó sin mí. Me sentí la mujer más fracasada del mundo. Pensé en Braulio, pensé que le había fallado. «Pobre de mi hijo», me dije. Iba a usar la comisión de este contrato para comprarle la casa de campo que quería. Salí del aeropuerto arrastrando mi maleta. Me sentía vieja, inútil. Tomé un taxi de sitio. El chofer era un señor mayor, canoso, con cara de buena gente. Don Anselmo se llamaba. Lo leí en su tarjetón. «¿Mal día, jefa?», me preguntó al verme la cara por el retrovisor. «El peor de mi vida», le contesté. «Perdí mi vuelo». «Bueno, véalo por el lado amable. A veces Diosito nos cuida de formas raras. Si no tenía que irse, por algo será». Yo solo asentí, recargando la cabeza en el vidrio frío. Quería llegar a casa, tomarme una pastilla para la presión y dormir 2 días seguidos. El tráfico estaba terrible, como siempre en esta ciudad de locos. Íbamos a paso de tortuga. De repente, la música de la radio se cortó. El locutor, con voz grave, dio la noticia. Interrumpimos esta transmisión. Se reporta que el vuelo IB 6400 con destino a Madrid ha desaparecido de los radares sobre el Atlántico. Se teme lo peor. El corazón se me paró. Literalmente sentí que dejaba de latir. Don Anselmo subió el volumen. «No hay señal. Se presume que la aeronave se desplomó. No hay sobrevivientes reportados hasta el momento». «¡Santísima Virgen!», gritó el taxista persignándose. «Oiga, jefa,
Ese no era su vuelo. Yo no podía hablar. Tenía la boca seca. Mis manos temblaban tanto que se me cayó el celular. Ese era mi avión. Yo debería estar ahí, en el fondo del mar, muerta. Me salvé por una mancha de tinta. Me salvé por Roxana. En ese momento, mi mente ingenua pensó, fue un accidente. Roxana derramó la tinta sin querer y Dios usó su torpeza para salvarme. Saqué el teléfono. Tenía que avisarles. Tenía que decirles que estaba viva. Braulio debía estar destrozado. Imaginé a mi hijo llorando, golpeando las paredes, desesperado por su madre. Estaba a punto de marcar cuando algo me detuvo. Una intuición. O tal vez fue el miedo. Apagué el teléfono. Mejor llego de sorpresa, pensé. Si les llamo ahora, con el shock, capaz les da un infarto. Llegamos a la casa 1 hora después. Le pagué a don Anselmo y le dije que se quedara con el cambio. Bajé mi maleta. Caminé hacia la puerta. Esperaba encontrar silencio, llantos, luto. Pero no, escuché música. Y no cualquier música. Era reggaetón, de ese que hace vibrar las ventanas. Pum, pum, pum. ¿Me extrañó? ¿Quién pone música cuando acaba de salir en las noticias que el avión de su madre se cayó? Me acerqué despacio. Fue entonces cuando me asomé por la ventana y vi la escena del brindis. «¡Braulio!», decía Roxana riéndose. «¡Bájate de ahí que te vas a matar!». «¿Qué me importa?», gritó él. «La casa es mía, la empresa es mía, todo es mío. Roxana, amor, pon las noticias otra vez». «Quiero escuchar cómo dicen su nombre en la lista de muertos». Roxana tomó el control y subió el volumen de la tele. Ahí estaba, la lista de pasajeros. Mireya Cárdenas. «¡Eso!», gritó Braulio golpeándose el pecho como un gorila. «¡Adiós, mamá! ¡Adiós a tus regaños! ¡Adiós a pedirte dinero como un niño chiquito! Ahora soy el patrón». «Oye, pero ¿y el pasaporte?», preguntó Roxana, bajándole un poco a la música. «¿No se darán cuenta de la mancha?». «¿Qué mancha?», dijo Braulio, sirviéndose más champán. «El pasaporte está en el fondo del mar. Nadie va a saber que tú le echaste la tinta a propósito. Fue una genialidad, mi amor. Queríamos que perdiera el vuelo para que se quedara a firmarnos el cheque del préstamo. Pero mira». El destino nos hizo un favor mejor. ¡Se murió! ¡Nos ahorramos el trámite! Me tapé la boca con las 2 manos. Las lágrimas me corrían por la cara, calientes y saladas. No fue un accidente. Roxana había manchado mi pasaporte a propósito. Querían boicotear mi viaje para sacarme dinero. Y ahora, al creer que estaba muerta, no sentían culpa, sentían alivio. «Mañana mismo vendo los cuadros», decía Braulio. «El Tamayo y el Rivera. Me dan una buena lana por eso». «Y yo quiero tirar toda esa ropa vieja de tu madre», dijo Roxana. «Quiero hacer un vestidor enorme. Y hay que despedir a la sirvienta, a Jovita. Me cae gorda». «Despídela, despídelos a todos». Sentí que me iba a desmayar. La presión se me subió de golpe. Veía puntos negros. Me tuve que sentar en el pasto húmedo. Mi hijo, mi bebé, el niño al que cuidé cuando tuvo fiebre tifoidea y no me despegué de su cama 3 días. El hombre al que saqué de la cárcel cuando chocó borracho. Me odiaba. Solo quería mi dinero. Tuve el impulso de entrar, de abrir la puerta de una patada y gritarles: «¡Aquí estoy, malnacidos!». Quería ver sus caras de terror, quería cachetearlos. Pero algo me detuvo. Una voz fría en mi cabeza, una voz que no era la de la madre amorosa, sino la de la empresaria que había sobrevivido en un mundo de tiburones. «Si entras ahora», me dijo esa voz, «van a llorar, van a pedir perdón, van a decir que estaban borrachos, que era el shock,
Y tú, Mireya, tú eres débil con él. Lo vas a perdonar. Y en 2 meses te van a poner una almohada en la cara mientras duermes. Tenía razón. Si entraba ahora, no aprenderían nada. Y yo seguiría siendo la vieja tonta que paga las cuentas. No, esto requería algo más. Esto requería justicia. Me levanté con dificultad, agarré mi maleta, me fui caminando hacia atrás con cuidado de no hacer ruido. Salí a la calle. Caminé 3 cuadras en la oscuridad, arrastrando mi vida hecha pedazos. Mis zapatos caros me lastimaban, pero no me importaba. Paré un taxi en la avenida. ¿A dónde, señora? A la colonia Doctores. El taxista me miró raro. ¿Una señora vestida con ropa de marca yendo a un barrio popular a esas horas? Pero no dijo nada. Tengo un edificio viejo en la Doctores. Era de mi papá. Son departamentos humildes. Yo usaba uno como bodega para guardar archivos muertos de la empresa y muebles viejos que me daba pena tirar. Nadie sabía que yo tenía llave de eso, ni Braulio. Llegué al edificio. Estaba despintado, lleno de grafitis. Subí 3 pisos por las escaleras que olían a humedad y a encierro. Abrí la puerta de metal oxidado. El departamento estaba lleno de polvo. Había cajas apiladas hasta el techo y un sofá viejo cubierto con una sábana. Me dejé caer en el sofá sin quitarme el abrigo. Todo estaba oscuro. Saqué mi celular. Lo prendí un segundo. Tenía cientos de llamadas perdidas, de amigos, de socios, de Jovita. Pero de Braulio, ni una, ni un mensaje, nada. Saqué el chip del teléfono y lo partí en 2 con mis uñas. Luego pisé los pedazos. Esa noche no dormí. Me la pasé temblando de frío y de rabia. Escuchaba los ruidos del edificio, una pareja peleando en el piso de arriba, un perro ladrando, las sirenas de patrullas a lo lejos. Yo, doña Mireya Cárdenas, que dormía en sábanas de hilo egipcio, ahora estaba en un tugurio, escondida como una rata. Lloré hasta que me quedé seca. Lloré por mi hijo muerto, porque el Braulio que yo amaba había muerto esa noche. El que quedaba vivo era un extraño, un enemigo. Al día siguiente tuve que salir. Tenía hambre y sed. Me puse una pañoleta en la cabeza y unos lentes oscuros que encontré en una caja vieja. Fui a la tienda de la esquina. Compré agua, atún, galletas y un periódico. En la portada estaba la noticia del avión y en una esquina mi foto. Empresaria mexicana entre las víctimas. Regresé al departamento. Comí el atún directo de la lata. Me supo a cartón, pero necesitaba fuerzas. Revisé las cajas de la bodega. Encontré una laptop vieja que habíamos desechado de la contabilidad hace años. La conecté. Tardó una eternidad en prender, haciendo ruidos como de cafetera vieja, pero prendió. Me conecté al Wi-Fi de un vecino que no tenía contraseña. Entré al sistema de seguridad de mi casa. Hace 6 meses, cuando Roxana dijo que estaba embarazada, yo mandé poner cámaras por todos lados. Por seguridad del bebé, dije. Ellos se quejaron, dijeron que invadía su privacidad, pero como yo pagaba las facturas, se aguantaron. Lo que ellos no sabían o olvidaron en su estupidez es que yo tenía la clave maestra y acceso remoto. La imagen apareció en la pantalla. Se veía un poco borrosa, pero suficiente. Era de día en la mansión. La sala estaba hecha un asco. Botellas tiradas, ropa en el suelo. Vi a Braulio. Estaba hablando por teléfono, paseándose de un lado a otro. Sí, licenciado, mi madre murió. Necesito agilizar el testamento. No quiero esperar. Necesito efectivo ya. Tengo deudas. Colgó y se sirvió un whisky. A las 10 de la mañana. Luego vi a Roxana. Bajó las escaleras. Y aquí fue donde empecé a notar cosas raras,
cosas que antes, por el amor ciego, no veía. Roxana bajó corriendo. Una mujer con un embarazo de alto riesgo, de 4 meses, que supuestamente no podía ni levantar una taza. Bajaba las escaleras saltando de 2 en 2. Llegó a la cocina, abrió el refrigerador, sacó una cerveza y le dio un trago largo. ¡Qué sed!, dijo, eructando sin pena. Me quedé pegada a la pantalla. ¿Cerveza? ¿Corriendo? Entró Jovita a la cocina, con los ojos hinchados de llorar. «Señora Roxana, ¿quiere desayunar algo?», preguntó Jovita con voz bajita. «No me molestes, vieja», le contestó Roxana. «Y deja de llorar, que me pones nerviosa. Ah, y saca la basura del baño de arriba». Jovita asintió y subió. Yo cambié de cámara a la del pasillo de arriba. Vi a Jovita sacar la bolsa de basura del baño principal. La bolsa estaba medio abierta, y ahí lo vi. En la parte de arriba de la basura había envolturas de toallas sanitarias y algodones con sangre. Me acerqué a la pantalla, entrecerrando los ojos. Si estás embarazada de 4 meses, no tienes la regla. Es biología básica. Mi mente empezó a conectar puntos. El embarazo de alto riesgo para no salir, para no ir al médico conmigo. La barriga, que a veces se veía más grande y a veces más chica. El pedirme dinero para tratamientos especiales que nunca vi. «Maldita sea», susurré en la oscuridad del departamento. «No hay bebé. Nunca hubo bebé. Me inventaron un nieto para sacarme dinero y para amarrarme». Seguí mirando. Al rato sonó el timbre de la casa. Braulio fue a abrir. Eran 2 hombres. Llevaban trajes baratos y lentes oscuros, pero no parecían empresarios, parecían matones. Braulio se puso pálido al verlos. Los dejó pasar rápido y cerró la puerta. «Señores, qué sorpresa», dijo Braulio, tartamudeando. «Sorpresa nada, Cárdenas», dijo uno de ellos, un tipo calvo con una cicatriz en la ceja. «Se venció el plazo ayer». Ya lo sé, pero tengo buenas noticias». «Mi madre se murió». «¿Y eso a mí qué?», dijo el matón, empujando a Braulio contra la pared. «Yo quiero mi dinero. 3 millones de pesos, más intereses». Sí, los tengo. Bueno, los voy a tener. La herencia es mía. Solo denme unos días para que el seguro pague y para vender unas cosas. Les pago el doble, lo juro. El matón sacó una navaja y empezó a limpiarse las uñas con ella. «Tienes una semana, Cárdenas. Si en una semana no veo mi lana, te voy a cortar un dedo por cada día de atraso. Y luego vamos con tu vieja». Braulio temblaba como una hoja. «¡Una semana! ¡Sí, les pago!». Los hombres se fueron. Braulio se dejó caer en el suelo, sudando. Ahí estaba la otra pieza del rompecabezas. Mi hijo no solo era un vago, era un ludópata endeudado con la mafia. Por eso quería mi dinero con tanta desesperación. No era ambición, era miedo de que lo mataran. Cerré la laptop un momento. Mi cabeza daba vueltas. La situación era peor de lo que imaginaba. Iban a vender todo. La casa, la empresa, mis recuerdos, todo para pagar deudas de juego y para mantener los vicios de Roxana. Y cuando se acabara el dinero, que sería pronto, se quedarían en la calle. O muertos. Me levanté del sofá, fui al baño y me eché agua fría en la cara. Me miré en el espejo manchado. Tenía ojeras, el pelo sucio, la ropa arrugada. Parecía una loca. Pero en mis ojos había algo nuevo. Ya no había tristeza, había fuego. «Muy bien, Braulio», dije en voz alta. «¿Crees en fantasmas? Pues vas a empezar a creer». Esa misma noche empecé mi plan.
Sabía que no podía enfrentarlos directamente todavía. Necesitaba pruebas. Necesitaba asegurar mis bienes legalmente antes de aparecer. Y necesitaba asustarlos. Necesitaba que cometieran errores. Esperé a que fueran las 3 de la mañana. Vi por las cámaras que las luces de la casa estaban apagadas. Me puse ropa oscura. Me amarré el pelo. Tomé un taxi y le pedí que me dejara a 2 cuadras de mi casa en Las Lomas. Entré por la puerta de servicio del jardín. Yo tenía la llave escondida debajo de una maceta falsa que nadie más sabía que existía. El perro, un pastor alemán viejo llamado Duque, corrió hacia mí ladrando. «¡Shh, Duque! ¡Soy yo!», susurré. El perro me olió, movió la cola y se dejó acariciar. Al menos alguien en esa casa me era leal. Entré a la cocina. Estaba en silencio. Lo primero que hice fue ir a la alacena. Saqué mi caja de té favorita. Preparé una taza. La dejé servida, humeante, sobre la mesa del comedor, justo en el lugar donde yo siempre me sentaba a desayunar. Luego fui a la sala. El cuadro de mi esposo estaba chueco. Braulio lo había movido, seguro viendo si había caja fuerte atrás. Lo enderecé con cuidado. Subí las escaleras. El corazón me latía a 1000 por hora. Si me veían, se morían del susto o me atacaban. Fui al cuarto de bebé, ese que yo había remodelado con tanta ilusión. Entré. Estaba vacío. No había cuna, no había ropa de bebé. Solo había cajas de zapatos de Roxana y máquinas de ejercicio. Tomé una de las cajas de música que yo le había regalado a Roxana para el niño. Le di cuerda. La melodía de Para Elisa empezó a sonar bajito. La dejé en el suelo, en medio del pasillo, afuera de la puerta de su recámara. Salí de la casa tan sigilosa como entré. Me escondí en el jardín a esperar. 5 minutos después, escuché un grito. Era Roxana. «¡Braulio! ¡Braulio, despierta!». «¿Qué pasa?», se oyó la voz adormilada de él. «¡Escucha! ¡Es la caja de música! ¡La de tu madre!». Se encendieron las luces. Vi sus sombras moviéndose nerviosas. «¿Quién le dio cuerda?», gritaba Roxana histérica. «¡Nadie ha entrado aquí!». «Calma, seguro se activó sola. Es vieja», decía Braulio, pero su voz temblaba. Bajaron a la cocina y ahí encontraron la taza de té. Todavía salía vapor. «¡Mira eso!», chilló Roxana. «¡Alguien hizo té! ¡Es la taza de ella!». «¡Jovita!», gritó Braulio. «¡Jovita, sal de ahí!». La pobre Jovita salió de su cuarto en camisón asustada. «¿Qué pasa, joven? ¿Tú serviste ese té?». «No, joven, yo estaba dormida». «¡Mientes!». Roxana le aventó la taza al suelo, rompiéndola. «¿Quieres asustarnos? ¡Lárgate a tu cuarto!». Braulio se quedó mirando los pedazos de la taza. Estaba blanco como un papel. «Roxana», dijo él, «mi mamá siempre tomaba té a esta hora si no podía dormir». «¡Cállate! ¡Tu madre está muerta! ¡Se la comieron los peces!», gritó ella, pero miraba a todos lados con terror. Sonreí desde los arbustos. El miedo es una herramienta poderosa y apenas estaba empezando a usarla. Regresé a mi escondite en la Doctores con una sensación de triunfo. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Tenía que contactar a mi abogado. Tenía que asegurarme de que, cuando yo resucitara, ellos se quedaran sin nada, absolutamente sin nada. Y sobre todo, tenía que descubrir dónde escondía Roxana esa panza falsa, porque esa sería mi prueba reina. Pasé las siguientes 48 horas viviendo una doble vida. De día era una anciana pobre y enferma que se arrastraba por un departamento polvoriento, comiendo galletas saladas y bebiendo agua de la llave. Pero de noche era un fantasma,
un espectro vengativo que vigilaba cada movimiento de sus presas a través de la pantalla de una laptop vieja. Lo que vi en esas horas terminó de matar el poco amor de madre que me quedaba. Dicen que el amor de una madre es incondicional, que perdona todo. Mentira. Hay cosas que no se pueden perdonar. Hay traiciones que te arrancan el alma y te dejan un hueco negro donde antes había corazón. Vi a Braulio vender mi coche, mi Mercedes-Benz, el que me compré con tanto esfuerzo hace 2 años. Lo malbarató. Se lo vendió a un coyote por la mitad de su precio. «Dame el efectivo ahora», le decía Braulio al tipo, contando los billetes con manos temblorosas. «Y llévatelo ya, que no esté aquí cuando llegue la gente del funeral». El funeral. Esa era su gran obra de teatro. Braulio estaba organizando una misa de cuerpo presente con un ataúd vacío. Había invitado a toda la alta sociedad, a la prensa y, lo más importante, a sus acreedores. Necesitaba ese show para decirles: «Miren, ya soy el dueño, ya tengo el dinero, no me maten». Pero antes de que llegara ese día, yo tenía que mover mis fichas. Necesitaba a Urbano. Urbano Galindo no es solo mi abogado, es el mejor amigo que tuvo mi difunto esposo. Un hombre de los de antes, de palabra, de honor, de los que ya no se fabrican. Sabía que si alguien podía ayudarme a tejer la trampa legal perfecta, era él. Salí del departamento al tercer día. Me tapé la cabeza con una bufanda vieja y usé unos lentes de sol rayados que encontré en un cajón. Caminé hasta una caseta telefónica pública. Ya casi no existen, pero en la Doctoras todavía quedan algunas que funcionan con monedas. No quería usar mi celular, no quería dejar rastro digital. Marqué el número de su despacho. Mis dedos temblaban. «Bufete Galindo, buenos días». «Comunícame con Urbano», dije. Mi voz sonaba rasposa, como si hubiera tragado vidrios. «El licenciado no está recibiendo llamadas, señora. Está de luto. Falleció una amiga muy querida». «Dile que soy yo. Dile que es Mireya». Hubo un silencio largo al otro lado. «Señora, esto es una broma de muy mal gusto. La señora Mireya falleció en el accidente aéreo. Respete el dolor ajeno». La secretaria me iba a colgar. «No cuelgues», grité. «Dile a Urbano que recuerde Acapulco del 85. Dile que recuerde quién le salvó la vida cuando le dio el calambre en el mar. Él sabrá que soy yo. Díselo ahora». Me pusieron en espera. La música de violines sonaba lejana. Sentí que pasaban horas. Miraba a todos lados, paranoica, pensando que en cualquier momento aparecería Braulio o la policía. De repente, la voz de Urbano tronó en el auricular. «¿Quién habla? Si esto es una extorsión, juro por Dios que te voy a refundir en la cárcel». «Urbano, soy yo. No me subí al avión». Escuché un golpe seco. Se le había caído el teléfono. «Mireya». Su voz se quebró. «Mireya, eres tú. ¡Santo Dios! Te hemos llorado. Estaba preparando los papeles para... ¿Dónde estás? Voy por ti». «No», lo corté. «Nadie puede saber que estoy viva». «Nadie, Urbano. Especialmente no Braulio». «¿Por qué? Tu hijo está destrozado, mujer. Ha estado llamando a la oficina cada hora preguntando por los trámites». «Mi hijo está celebrando, Urbano». Le conté todo. Le conté del brindis, del ding dong, la bruja ha muerto, de Roxana y su embarazo falso, de las deudas con la mafia. Le conté todo con una frialdad que me asustó hasta a mí misma. Al otro lado de la línea, Urbano guardó silencio. Solo escuchaba su respiración agitada. «Maldito sea», gruñó finalmente. «Siempre le dije a Rogelio que lo estábamos mimando demasiado. Ese muchacho no tiene sangre en las venas, tiene veneno. ¿Qué quieres hacer, Mireya?»
Quiero justicia, Urbano, pero no la justicia de los tribunales. Esa es muy lenta. Quiero darles una lección. Quiero que sientan lo que es perderlo todo. Quiero que cuando yo resucite, ellos deseen estar muertos. Necesito tu ayuda. Tienes mi espada y mi escudo, mujer. Lo que tú digas. Nos citamos en el estacionamiento de un supermercado lejos de mi zona. Me subí a su coche con rapidez. Al verme, Urbano se echó a llorar. Me abrazó fuerte. Olía a tabaco y a colonia cara, un olor familiar que me hizo sentir segura por primera vez en 3 días. «¡Estás viva! ¡Estás viva!», repetía. «Estoy viva, pero la Mireia que conocías se quedó en ese aeropuerto, Urbano. Ahora vamos a trabajar». Le expliqué mi plan. Necesitaba proteger mi patrimonio antes de rebelarme. Si yo aparecía simplemente viva, Braulio seguiría siendo mi heredero, seguiría viviendo en mi casa, seguiría siendo una sanguijuela. Yo necesitaba cortar la cabeza de la serpiente. «Necesito un fideicomiso», le dije, «un fideicomiso irrevocable de administración y garantía». Urbano me miró sorprendido. «¿Sabes lo que eso significa, verdad?» «Sí, significa que yo dejo de ser dueña de mis cosas». La dueña pasa a ser la institución financiera. Exacto, y tú quedas como administradora, pero los beneficiarios pueden ser otros. Quiero que los beneficiarios sean el orfanato de la ciudad, el hospital de cancerología y el refugio de animales. Todo, el 100% de mis acciones, las cuentas bancarias, las propiedades, todo pasa al fideicomiso. «¿Y Braulio?», preguntó Urbano, anotando en su libreta. «A Braulio no le voy a dejar ni el polvo, pero eso no es todo. Necesito que prepares una trampa. Braulio quiere que yo le done todo en vida, ¿verdad? Cree que si apareciera un documento donde yo le cedo todo antes de morir, se ahorraría los impuestos y el juicio sucesorio. Sí, legalmente sería lo ideal para él». «Pues vamos a dárselo. Prepara una donación total de derechos, pero quiero que, entre las letras chiquitas, esas que nadie lee, incluyas una cláusula de asunción de pasivos». Urbano sonrió, una sonrisa lobuna. Entendió mi juego al instante. «¿Quieres que él acepte la empresa, pero con una deuda impagable?» «Exacto. Invéntate una deuda fiscal, una auditoría pendiente. Algo que sume unos $5 millones. Haz que parezca que la empresa está en quiebra técnica, pero que él, en su avaricia, crea que está recibiendo una fortuna. Que firme, que acepte la responsabilidad personal de esa deuda». «Es diabólico, Mireia», dijo Urbano con admiración. «Y brillante. Si él firma eso y luego tú apareces viva...». La donación se anula por ingratitud, pero el reconocimiento de deuda puede persistir si lo estructuramos como un contrato mercantil separado. O mejor aún, hacemos que él confiese sus fraudes por escrito creyendo que es un mero trámite. Hazlo. Y una cosa más, la casa. ¿Qué pasa con la casa? Braulio le está vendiendo. Ya tiene comprador, un grupo hotelero. Eso es fraude. No puede vender algo que no es suyo todavía. Lo sé, pero quiero que dejemos que la venda, o al menos que firme el contrato de promesa de compraventa y reciba el anticipo. Quiero que se gaste ese dinero. Y luego, cuando yo aparezca y la casa ya no sea mía porque la pasé al fideicomiso, él tendrá que responderle a los compradores por fraude. Y esos compradores no son gente amable». Urbano cerró su libreta. «Mireia, vas a destruir a tu hijo. Lo vas a mandar a la cárcel o al cementerio». Miré por la ventana. Vi a una madre cargando a su hijo pequeño, dándole un beso en la frente. Sentí una punzada de dolor, pero luego recordé la risa de Braulio. Él eligió su camino, Urbano. Yo solo voy a prender la luz para que vea el abismo al que se tiró. Regresé a mi escondite con el alma blindada. Pero todavía me faltaba una prueba crucial:
La panza. Necesitaba tocar esa panza falsa. Necesitaba tener la prueba física para humillar a Roxana frente a todos. Si solo la acusaba de palabra, ella lloraría, diría que perdió al bebé por el susto de verme viva y la gente le creería. Necesitaba desenmascararla en público. Esa noche decidí entrar de nuevo, pero esta vez no solo a la cocina. Iba a entrar a su habitación. Era una locura. Si Braulio se despertaba, podría golpearme, pensando que soy un ladrón. O peor, si me reconocía, en su desesperación, capaz me mataba de verdad. Muerto el perro se acabó la rabia, pensaría. Pero el riesgo valía la pena. Esperé a las 4 de la mañana, la hora más profunda del sueño. Entré por la puerta del jardín. Subí las escaleras sin zapatos, sintiendo el mármol frío en mis pies. El silencio de la casa era pesado, opresivo. Llegué a la puerta de su habitación. Estaba entreabierta. Escuché los ronquidos de Braulio. Roncaba como un cerdo, igual que su padre. Empujé la puerta milímetro a milímetro. La luz de la luna entraba por el ventanal y los iluminaba. Braulio estaba desparramado en la cama, con la boca abierta. Roxana estaba del otro lado, durmiendo de espaldas a él. Me acerqué a la cama. Mi corazón latía tan fuerte que temía que los despertara. Miré hacia la mesita de noche de Roxana. Había cremas, revistas de chismes, un cenicero lleno. Y debajo de la mesita asomaba algo. Una correa de velcro color carne. Me agaché. Tiré suavemente de la correa. Salió. Era una estructura de hule espuma forrada de tela suave, con la forma perfecta de un vientre de 4 meses. Tenía hasta un ombligo falso pintado. Pesaba un poco, para darle realismo. Sentí un asco profundo. Toqué esa cosa abominable. Con eso me habían engañado. Con ese pedazo de esponja me habían sacado dinero, atenciones y lágrimas de emoción. Estaba a punto de tomarla para llevármela, cuando Roxana se movió. Se giró en la cama. Me quedé petrificada. Roxana abrió los ojos. Estaba medio dormida, pero sus ojos se clavaron en mi silueta parada junto a su cama. «¿Braulio?», balbuceó. «¿Qué haces parado ahí?». Mi mente trabajó a 1000 por hora. Si hablaba, me reconocería por la voz. Si corría, gritaría. Me quedé inmóvil, totalmente quieta. Contuve la respiración. La luz de la luna me daba en la espalda, así que mi cara estaba en sombras. Pero yo llevaba puesto un camisón blanco que había sacado de las cajas de ropa vieja de mi mamá, mi propia ropa antigua. Roxana parpadeó, se frotó los ojos. Yo levanté una mano lentamente y señalé hacia la puerta. Roxana soltó un grito ahogado. «¡Ay, Dios mío!». Se tapó la cara con la sábana. «¡Braulio! ¡Hay alguien!». Aproveché ese segundo de terror. Me tiré al suelo y rodé hacia debajo de la cama. Sí, una mujer de 62 años rodando por el suelo como un comando. El miedo te da habilidades que no sabías que tenías. «¿Qué? ¿Qué pasa?». Braulio se despertó sobresaltado. «Vi a alguien, vi a una mujer de blanco parada ahí, te lo juro». Braulio prendió la lámpara. Yo estaba hecha bola debajo de la cama, entre pelusas y zapatos viejos. Podía ver los pies descalzos de Braulio bajar al piso a centímetros de mi nariz. Si se agachaba, estaba muerta. «No hay nadie, loca», dijo Braulio, mirando alrededor. «¿Estás soñando? ¿O estás borracha otra vez?». «No estoy borracha. Era ella. Era tu madre. La vi. Tenía el pelo suelto y me señalaba». «¡Cállate!», le gritó Braulio. «Mi madre está muerta. Deja de decir estupideces que me pones los pelos de punta». Braulio caminó hacia la puerta, cerró y le echó llave. «Ya duérmete. Mañana tenemos que ir a ver lo del catering del funeral».
Y deja de fumar en la cama, apesta. Apagó la luz. Yo me quedé ahí abajo, sin mover un músculo. Tuve que esperar casi 1 hora hasta que los ronquidos volvieron a ser profundos. Salí reptando como una culebra. Agarré la panza falsa, le tomé una foto con mi celular desechable, no me la podía llevar porque se darían cuenta, y la volví a dejar donde estaba. Pero antes de irme, hice una última travesura. Saqué de mi bolsillo mi perfume, Shalimar de Guerlain, el perfume que he usado los últimos 30 años. Un olor que Braulio asocia con mis abrazos, con su infancia. Rocié un poco sobre la almohada de Braulio, justo al lado de su cabeza, y otro poco sobre la ropa de Roxana que estaba en la silla. Salí de la habitación y de la casa. A la mañana siguiente me conecté a las cámaras para ver el resultado de mi visita. Fue glorioso. Braulio se despertó estornudando, olió la almohada, se quedó paralizado. «¿Qué es esto?», susurró. Olió otra vez. Sacudió a Roxana. «¡Roxana! ¡Roxana!». «¿Qué quieres ahora?». «¡Huele!», le restregó la almohada en la cara. «¡Huele a ella! ¡Huele a mamá!». Roxana olió y se apartó con asco. «¡Guácala! ¡Es su perfume de vieja! ¿Tú lo echaste? ¿Estás tratando de asustarme, imbécil?». «¡Yo no fui!», gritó Braulio, tirando la almohada lejos como si estuviera infectada. «Yo no tengo ese perfume. Ella se lo llevó en la maleta». «Pues entonces es Jovita. Esa india seguro entró y echó perfume para jodernos la mente. ¡Voy a matarla!». Braulio bajó corriendo a la cocina. Yo sufrí por Jovita, pero necesitaba que la tensión explotara. Vi a Braulio agarrar a Jovita del brazo. «Tú echaste perfume en mi cuarto, confiésalo». «Joven, me lastima», lloraba Jovita. «Yo no he subido, se lo juro por la Virgen». Braulio la empujó contra la nevera. «Estás despedida, lárgate de mi casa ahora mismo, no quiero verte nunca más». «Pero, joven, no tengo a dónde ir». «No me importa, fuera». Jovita salió corriendo por la puerta de servicio, llorando a mares. Me dolió el corazón. Jovita había estado conmigo 20 años. Era más familia que ellos. Tomé mi teléfono desechable y marqué el número celular de Jovita. Sabía que ella siempre lo traía en la bolsa del delantal. Lo vi en la cámara. Jovita se detuvo en el jardín, sacó su teléfono viejito. «Bueno», dijo llorando. «Jovita», dije yo. Ella se quedó quieta. «¿Patrona?». «No digas mi nombre, Jovita. Escúchame bien. No llores. Camina hacia la esquina, hacia el Parque de los Columpios. Ahí te va a recoger un taxi. Ve a mi departamento de la Doctores. La llave está debajo del tapete». «Patrona, ¿es usted? ¿Es un milagro?». «Sí, Jovita, es un milagro y una venganza. Te necesito». «Vete para allá. Allá te veo en 1 hora». Jovita se persignó, se secó las lágrimas y caminó con paso firme hacia la calle. Ya tenía a mi aliada a salvo. Ahora sí, la guerra era total. Esa tarde, la presión sobre Braulio aumentó. Estaba en la sala, revisando papeles con Roxana, cuando sonó su celular. Puso el altavoz. «¿Bueno?». «Cárdenas», era la voz del matón. «Te tengo una noticia. Mi jefe ya no quiere esperar a que vendas los cuadros. Quiere una garantía». «¿Qué garantía?». «Quiere la casa». «¡No! La casa vale 12 millones de dólares. La deuda es de 3 millones de pesos. Es un robo». «Tómalo o déjalo. Si mañana a las 12 del día no nos firmas un papel cediendo la casa como garantía de pago, vamos a ir al funeral y no vamos a ir a rezar. Vamos a ir a cobrarte en carne, ¿entiendes? Tu mujer embarazada, sería una pena que tuviera un accidente en la escalera». Colgaron. Braulio se agarró la cabeza. Roxana estaba pálida.
«Dales la casa», gritó ella. «Dales lo que quieran, pero que no me toquen. Si les doy la casa, nos quedamos sin nada. El grupo hotelero paga en efectivo mañana. Necesito ese dinero para irnos a Europa». Pues resuelve, falsifica la firma de tu madre ya. Eso estoy tratando de hacer, pero el notario necesita su huella digital o una firma presencial para la venta directa. Por eso necesito la donación en vida. Si logro falsificar la donación con fecha anterior a su muerte, entonces yo soy el dueño desde la semana pasada y puedo vender mañana mismo sin esperar el juicio. Ahí estaba la clave. Estaban desesperados por falsificar un documento con fecha anterior. En ese momento, mi celular vibró. Era Urbano. «Ya tengo todo listo, Mireya. Mañana a las 9 a.m. llega mi notario, un actor muy bueno, amigo mío, a tu casa. Braulio ya mordió el anzuelo. Cree que encontramos un documento perdido en tu caja fuerte que solo necesita ratificación». «Perfecto», dice. Mañana firman su sentencia. La noche antes del funeral fue la más larga de mi vida. Jovita estaba conmigo en el departamento. Al principio, cuando me vio, casi se desmaya. Me abrazó, me besó las manos, me preparó una sopa caliente. Le conté todo. Ella estaba furiosa. Esa lagartona, con razón, nunca dejaba que yo entrara a limpiar el cuarto cuando se cambiaba. Embarazo de hule espuma. Maldita sea su estampa. Jovita me ayudó a prepararme. Patrona, no puede ir al funeral viéndose así. Me miré al espejo. Pelo sucio, canas, ojeras. Tienes razón, vamos a cortar esto. Saqué las tijeras oxidadas. «¿Qué va a hacer?», preguntó Jovita asustada. «Voy a cortar los lazos con la vieja Mireya». Me corté el pelo yo misma. Mechones largos cayeron al suelo polvoriento. Lo dejé corto, muy corto, casi militar. Me dejé las canas al descubierto. Ya no iba a teñirme para parecer más joven. Mis canas eran mis medallas de guerra. Me maquillé, pero no para verme bonita. Me puse una base pálida para verme espectral. Me tinté los labios de un rojo oscuro, casi sangre seca. Saqué el traje sastre blanco. El blanco es el color del luto en algunas culturas orientales, pero también es el color de la pureza y de la verdad. En un mar de gente vestida de negro, yo iba a ser un faro de luz cegadora. «Se ve poderosa, patrona», dijo Jovita con admiración. «No soy poderosa, Jovita, soy peligrosa. Hay una diferencia». Llegó el día del funeral. Vi por las cámaras cómo llegaban las coronas de flores. «Con amor de tu hijo», decía una cinta gigante en una corona de rosas rojas que costaba lo que Jovita ganaba en un mes. Hipócrita. Vi llegar a los invitados, gente falsa, señoras de sociedad que venían solo por el chisme, socios que venían a ver si podían sacar tajada de la empresa ahora que la vieja no estaba. Vi a Braulio ensayando su discurso frente al espejo. Se ponía gotas en los ojos para fingir lágrimas. «Mamá, fuiste una santa, te voy a extrañar», decía, y luego se reía. «¡Qué buen actor soy, carajo!». A las 3 de la tarde, Urbano pasó por mí en su coche blindado. «¿Lista?», me preguntó. Apreté el mango de mi bastón. No lo necesitaba para caminar, pero lo iba a usar como arma. Si alguien se me acercaba, le daba un bastonazo. «¿Lista para el show, Urbano? ¿El proyector está listo?». El técnico ya intervino la señal. En cuanto tú des la orden, el video del brindis se reproduce en las pantallas gigantes. «Excelente». El coche arrancó. Mientras nos acercábamos a las lomas, sentí una paz extraña. Ya no tenía miedo. El dolor se había convertido en un motor frío y preciso. Iba a recuperar mi vida. No la vida de lujos y mentiras que tenía antes, sino mi dignidad.
Llegamos a la esquina de mi casa. Había mucha gente. «Es Ura», dije. Abrí la puerta del coche. El sol de la tarde me golpeó la cara. Di el primer paso hacia mi propia resurrección. El guardia de seguridad de la entrada, un muchacho joven que no me conocía, intentó detenerme. «Señora, es un evento privado, solo familia y prensa acreditada». Urbano bajó la ventanilla del coche. «Ella es la familia», dijo con su voz de trueno. «Abre la reja, muchacho, si no quieres perder tu trabajo antes de que termine el día». El guardia dudó, pero abrió. El coche negro avanzó lento por el camino de grava, triturando piedras con el peso de la justicia que cargábamos. Nos detuvimos justo donde empezaba el jardín. Habían montado una carpa blanca, inmensa, elegante. Nos detuvimos justo donde empezaba el jardín. Habían montado una carpa blanca inmensa, elegante, llena de sillas plegables. Al frente, un escenario con flores blancas, muchas flores, tantas que el olor a nardos y azucenas era mareante. Y en el centro, mi foto. Una foto mía de hace 10 años, sonriendo, con un marco negro. Y a un lado, el ataúd de caoba cerrado, vacío. Bajé del coche. El sonido de mi bastón contra el pavimento fue seco. Toc, toc, toc. Caminé hacia la entrada de la carpa. Nadie me vio al principio. Todos miraban al escenario. Braulio estaba ahí, frente al micrófono, con su traje Armani negro impecable. Se veía guapo, el condenado. Si no fuera porque su alma estaba podrida, sería el orgullo de cualquier madre. Se limpió una lágrima salsa con un pañuelo de seda. «Mi madre», dijo, y su voz se quebró teatralmente por los altavoces. «Mi madre fue una santa, una mujer que dio su vida por esta familia. Y yo, aunque destrozado por el dolor, prometo honrar su memoria. Prometo llevar su empresa a nuevas alturas». En ese momento entré en su campo de visión. Avancé por el pasillo central. Iba vestida de blanco hueso, de pies a cabeza. Con mi pelo corto, mis canas brillantes bajo el sol y mis labios rojos. El primero en verme fue un socio viejo de mi esposo, don Federico. Se le cayó el vaso de whisky de la mano. El vidrio se rompió contra el suelo. El ruido hizo que otros voltearan. Un murmullo empezó a correr como la pólvora. Un siseo que creció hasta convertirse en gritos ahogados. ¿Es ella? ¡No puede ser! ¡Es un fantasma! ¡Es doña Mireya! La multitud se abrió. Literalmente se apartaron como si yo tuviera lepra o como si fuera una aparición divina. Me abrieron paso hacia el escenario. Yo no miraba a nadie. Mi vista estaba clavada en Braulio. Él dejó de hablar. Se quedó con la boca abierta, congelado en medio de una frase. El micrófono se le resbaló de la mano y golpeó el atril con un pi agudo que hizo que todos se taparan los oídos. Roxana, que estaba sentada en primera fila con un velo de encaje negro ridículamente dramático, se levantó de un salto. Tiró su silla, se llevó las manos a la boca y sus ojos parecían a punto de salirse de las órbitas. Llegué al pie del escenario. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el viento moviendo la lona de la carpa. Miré a mi hijo. Estaba pálido, verdoso. No tenía la cara de un hijo que ve a su madre viva y siente alegría. Tenía la cara de un criminal que ve llegar a la patrulla. Subí los 3 escalones del escenario. Despacio. Toc, toc, toc. Me paré frente a él. «Braulio», dije. Mi voz no necesitó micrófono. Salió de mis entrañas, fuerte y clara. «Hijo mío». Él empezó a temblar. Le castañaban los dientes. «Mamá», balbuceó. «Pero el avión, las noticias. Tú estabas».
Sonreí. Fue la sonrisa más fría que he dado en mi vida. No subí, mi amor. Dios me salvó. Me salvó para volver a ti. ¿No te da gusto? Braulio reaccionó. Su instinto de supervivencia se activó. Intentó recuperar su papel. «Sí, claro que sí», gritó, demasiado fuerte. «Es un milagro. Mamá, estás viva». Se lanzó a abrazarme. Me apretó fuerte, desesperado. Sentí su sudor frío empapando mi traje blanco. «Pensé que te había perdido», me susurró al oído, pero no con amor, sino con terror. «¿Por qué no llamaste? ¿Dónde estabas?» «Estaba cerca, hijo», le susurré de vuelta, muy cerca, viendo cuánto me querías. Me separé de él bruscamente. Tomé el micrófono del atril. «Gracias a todos por venir», dije, mirando a la multitud. «Veo que mi hijo organizó una fiesta preciosa. Lamento haber llegado tarde a mi propio funeral, pero, como dicen, hierba mala nunca muere». Algunos empezaron a aplaudir, confundidos, nerviosos. Otros lloraban de emoción real. «¡Mamá!», me interrumpió Braulio, agarrándome del codo con fuerza, clavándome los dedos. «Estás en shock, estás confundida». «Ven, vamos adentro, tienes que descansar». «Señores, el evento se cancela. Mi madre necesita un médico». Intentó jalarme hacia la casa. Quería sacarme de ahí. Quería esconderme antes de que yo hablara más. Me solté de un tirón. «No estoy cansada, Braulio, y no necesito un médico. Necesito que veamos un video». «¿Qué? ¿Qué video?» Braulio miró a todos lados, sudando a chorros. «El video homenaje que preparaste, ¿no?», dije inocentemente. «Jovita me dijo que tenías una sorpresa». Hice una señal hacia la cabina de sonido al fondo del jardín. Ahí estaba el técnico de Urbano. «Dale play, muchacho». La pantalla gigante detrás de nosotros, que tenía mi foto, se fue a negro un segundo. Braulio suspiró aliviado, pensando que era su video de fotos familiares. Pero entonces la imagen apareció, y el audio estalló en las bocinas de concierto. No era música triste, era el sonido de un corcho de champán. ¡Plop! En la pantalla gigante, en alta definición, apareció la sala de mi casa. Fecha, hace 5 días. Hora, 9 p.m. Todos vieron a Braulio subido en la mesa de centro, con la camisa desabotonada y la botella en la mano. «¡Por fin!», rugió el Braulio de la pantalla. «El avión de mamá cayó. Se acabó la tiranía de la vieja. ¡Ding dong! La bruja ha muerto». El grito de horror de 200 personas al unísono fue ensordecedor. Braulio se giró hacia la pantalla, petrificado. Se vio a sí mismo celebrando mi muerte. Luego, en el video, salió Roxana. «Salud por eso, mi amor», decía ella, riéndose. «Ojalá no encuentren el cuerpo, así cobramos más rápido». La gente en el jardín se llevó las manos a la boca. Las señoras de sociedad miraban a Roxana como si fuera el diablo. Los socios negaban con la cabeza, asqueados. «¡Apágalo!», chilló Braulio. «Es mentira, es inteligencia artificial. Me hackearon. Mamá, no creas eso». Miré a mi hijo a los ojos. «Nadie te hackeó, Braulio. Yo estaba ahí. Estaba detrás de la ventana del jardín, entre las gardenias, viéndote brindar por mi cadáver». Tú nos espiabas», gritó Roxana desde abajo, perdiendo la compostura. «¡Vieja loca!». Bajé del escenario y caminé hacia Roxana. Ella intentó retroceder, pero chocó contra la mesa de los canapés. «Y tú, mi querida nuera». La madre sufrida. «No te me acerques», gritó ella. «Estoy embarazada. Si me tocas, te demando. Me vas a hacer perder el bebé». La gente murmuraba. «Pobre, está embarazada», decían algunos ingenuos. «¿Cuál bebé, Roxana?»,
Pregunté suavemente. ¿El bebé que necesita toallas sanitarias o el bebé que se quita y se pone con velcro? ¡Cállate! Roxana se puso roja de ira. ¡Estás senil! Levanté mi bastón. Con un movimiento rápido que había practicado 1000 veces en mi mente, enganché la punta del bastón en el borde de su blusa holgada de maternidad. Tiré hacia abajo con fuerza. La blusa se rasgó un poco, y ahí quedó expuesto. No había piel. Había una almohadilla de hule espuma color carne atada con correas a su cintura. El silencio fue sepulcral. Roxana se quedó congelada, con su panza de esponja a la vista de todos. Alguien en el fondo soltó una carcajada nerviosa. Luego el desprecio estalló. ¡Farsante! ¡Sinvergüenza! ¡Embarazada de trapo! Roxana se cubrió con las manos, llorando de rabia, no de vergüenza. ¡Tú eres el diablo!, me escupió. ¡Ojalá te hubieras muerto en ese avión! Regresé al escenario. Braulio estaba sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos, murmurando cosas incoherentes. «Levántate», le ordené. Se levantó, temblando. «Mamá, perdóname, estaba borracho, no sabía lo que hacía, la deuda me tenía loco». «Hablemos de la deuda», dije, «y de los negocios». Hice una seña a Urbano. Él subió al escenario con su portafolio. «Buenas tardes», dijo Urbano. «Soy el representante legal de la señora Mireya». Braulio lo miró con esperanza. «Licenciado, dígales que soy el dueño. Mamá me firmó la donación ayer. Tengo los papeles. La empresa es mía. Puedo pagarles a todos», gritó, mirando a los matones que estaban parados cerca de la barra, observando todo con caras de pocos amigos. Urbano se ajustó los lentes. «Efectivamente, joven Braulio, ayer usted firmó una aceptación de donación y asunción de pasivos». Sí, lo que sea. Soy el dueño». «Usted es el dueño de la administración de la empresa, sí, pero la señora Mireya, antes de morir, transfirió todos los activos, propiedades, cuentas y acciones a un fideicomiso irrevocable de caridad». «¿Qué?», Braulio parpadeó. «¿Qué es un fideicomiso?» Significa que el dinero, los edificios y las cuentas ya no pertenecen a la empresa Cerámicas Cárdenas. Pertenecen al orfanato, al hospital y al refugio de animales. La empresa que usted heredó ayer es un cascarón vacío. No puede ser. Braulio se puso blanco. «Ah, y hay un detalle más», continuó Urbano implacable. «Al firmar ayer, usted aceptó hacerse responsable personal de las deudas pendientes de la empresa, una deuda fiscal y operativa que asciende a $5 millones. ¿Deuda?», Braulio casi se desmaya. «Pero si la empresa era rica». «Era. Ahora los activos son del fideicomiso. Los pasivos son suyos, joven. ¡Felicidades!». Braulio miró a los matones. Los tipos ya no estaban bebiendo. Estaban caminando hacia el escenario. «¡Mamá!», gritó Braulio, agarrándose de mi brazo. «¡Haz algo! Diles que es mentira. Esos tipos me van a matar. Me van a cortar los dedos». Me solté de su agarre con suavidad pero con firmeza. Me sacudí la manga como si me hubiera tocado algo sucio. «Tú quisiste ser un hombre de negocios, Braulio. Los hombres de negocios resuelven sus propios problemas». «Pero soy tu hijo, tu bebé». «Mi bebé murió hace mucho tiempo. Tú lo mataste». En ese momento se escucharon las sirenas. Luces rojas y azules inundaron el jardín. La policía entró. No por los matones, esos se escabulleron rápido al ver las patrullas, sino por Braulio y Roxana. «¿Braulio Cárdenas?», preguntó un oficial.
queda detenido por fraude, falsificación de documentos y tentativa de despojo. Y usted, señora Roxana Méndez, por complicidad y robo. Los esposaron ahí mismo, frente a la sociedad que tanto querían impresionar. Braulio lloraba como un niño chiquito, con mocos y lágrimas manchando su traje caro. «¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡No dejes que me lleven!». Roxana pataleaba y gritaba insultos. Yo me quedé parada en el escenario, viendo cómo se los llevaban. No sentí alegría, no sentí placer, sentí una tristeza infinita. Sentí el peso de 20 años de errores, de mimos, de ceguera. Pero también sentí, por primera vez en mucho tiempo, que podía respirar. La gente se fue yendo, murmurando, avergonzada de haber sido testigo de la miseria humana. Me quedé sola con Urbano y Jovita en el jardín vacío. El sol se estaba poniendo. «¿Estás bien, Mireya?», me preguntó Urbano, pasándome un vaso de agua. «No, Urbano, acabo de meter a mi único hijo a la cárcel. Me siento como si me hubiera arrancado el corazón con una cuchara». «Hiciste lo correcto. Iban a matarte». «Lo sé, pero duele». Jovita me abrazó. «Ya pasó, patrona, ya pasó». «Vámonos, Jovita», le dije. «Haz las maletas». «¿A dónde, señora? Esta casa ya no es nuestra, ¿verdad?» «No, esta casa se vendió para pagar sus deudas. Nos vamos al mar. Compré una casita en Puerto Escondido hace años. Necesito ver el mar. Necesito limpiarme». 1 año después. El sonido de las olas es el mejor despertador del mundo. Vivo en una casa pequeña pintada de azul frente al Pacífico. No hay mármol, no hay mayordomos, no hay lujos. Hay macetas con geranios que Jovita cuida como si fueran sus hijos. Hay paz. Mi presión arterial está perfecta. Ya no tomo pastillas. Camino por la playa todas las mañanas. Hoy llegó el correo. Jovita me trajo un sobre Manila con el sello del reclusorio norte. Es la 3ª carta que recibo. Las 2 primeras las quemé sin leerlas. Pero hoy el mar está tranquilo y yo también. Abrí el sobre. La letra de Braulio había cambiado. Ya no era ese garabato arrogante y apresurado. Era una letra pequeña, cuidadosa. Madre, espero que estés bien. Aquí hace frío, pero ya me acostumbré. Trabajo en el taller de carpintería. El maestro dice que tengo buenas manos para la madera. Ayer hice una silla yo solo. No quedó perfecta, una pata está chueca, pero sirve para sentarse. Es la primera cosa útil que hago en mi vida. He tenido mucho tiempo para pensar. Al principio te odiaba, te deseaba la muerte de verdad. Pero luego vi a los otros presos. Vi a los que están aquí porque nadie los detuvo a tiempo. Yo iba para allá. Si me hubieras dado el dinero, hoy estaría muerto por sobredosis o en una zanja. Roxana vino a verme. Me pidió el divorcio. Dijo que se casará con un abogado que conoció en las visitas. Que les vaya bien. No te pido que me saques. No te pido dinero. Solo te pido que sepas que ya no soy el de antes. Soy Braulio, el carpintero, y por primera vez en 34 años me gano mi pan. Perdóname, mamá. Gracias por salvarme de mí mismo, tu hijo. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla curtida por el sol. Fui a mi escritorio. Saqué una foto que nos tomamos Jovita y yo en la playa, riéndonos con un coco en la mano. La metí en un sobre. También metí un pequeño giro postal, suficiente para comprar barniz y lijas, pero no suficiente para comprar conciencias. «Jovita», llamé, «vamos al pueblo, quiero enviar esto». «Voy, patrona». «¿Quiere que pasemos por pescado para la comida?» «Sí, Huachinango. Y unas cervezas. Hoy vamos a celebrar». Caminamos por la arena caliente. Mucha gente me juzgó.
Dijeron que fui una madre cruel, que fui vengativa. A veces, en las noches de tormenta, me pregunto si tenían razón. Pero luego recuerdo la risa de Braulio celebrando mi muerte. Y luego leo su carta donde me cuenta orgulloso que hizo una silla. Y sé que el amor no es permitir que te destruyan. El amor, el verdadero amor de madre, a veces significa ser la villana de la historia para salvar el alma de tu hijo. Braulio está aprendiendo a ser un hombre detrás de las rejas. Y yo estoy aprendiendo a ser feliz frente al mar. El avión de mamá cayó aquel día. Es cierto. Pero mamá aprendió a volar antes de tocar el suelo.